Que Dios los bendiga, hermanos, en este hermoso día. Rogamos al Señor porque su misericordia siga con nosotros, su fidelidad es grande. Así que podemos confiar en nuestro Dios. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Y el día de hoy vamos a empezar una serie de estudios, esperando sea de bendición para sus vidas. Estamos hablando primeramente acerca de la entrada triunfal. Hablaremos acerca de Jesús, acerca del Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. La entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, donde entró como el Mesías, como el Redentor, como el cumplimiento de la profecía. Estaremos basándonos principalmente en el libro de Mateo capítulo 21, aunque los 4 evangelios narran esta entrada triunfal. Estaremos basados en Mateo 21 del 1 al 11, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la multitud se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Este es un evento hermoso, un evento majestuoso, la entrada triunfal. Tal vez muy pocas veces se habla acerca de ella, pero esta entrada triunfal fue el inicio, el comienzo de una semana de pasión, donde el Señor se entregó por completo a nosotros, hermanos. La entrada triunfal a Jerusalén, también conocido por muchas personas en el catolicismo, en el cristianismo, como el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Este es un gran día para el cristianismo, hermanos, ya que recordamos que nuestro Salvador entró como Mesías antes de ir a la cruz del Calvario, pero eso también nos debe recordar algo: su regreso, un día para reinar con Él, que todavía lo estamos esperando. Que Dios bendiga a los que aún siguen esperando su venida, que Dios fortalezca a los que estamos esperando su venida aún. Creemos en su palabra, creemos que Él vendrá. Y si Él vino una vez, lo hará otra vez. Él lo hará otra vez, Él lo cumplirá, hermanos. Este relato de la entrada triunfal lo podemos encontrar en los 4 evangelios.
Mateo, el que acabamos de leer, Mateo 21, del 1 al 11, lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 11, del 1 al 11 también, y en el libro de Lucas, en el capítulo 19, puede usted corroborarlo, y en el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 12 y 19. Podemos encontrar en estos versículos que la palabra del Señor habla acerca de la entrada triunfal. Cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, es necesario notar la importancia de este evento, el cual marca el primer día de lo que nosotros conocemos como esa semana de pasión, donde el Señor se entregó, la pasión de Cristo, la Semana Santa. Los evangelios mencionan dos aldeas o dos pueblos que estaban al pie del monte de los olivos. Uno era Betania y el otro era Betfage. Estos se encontraban por el camino a Jericó. Algunos escritos de los maestros rabínicos, de los maestros hebreos, es lo que marcan ellos, que estos se encontraban a 1 milla al oriente de la ciudad de Jerusalén. Pero lo que ellos ponen aquí en la palabra del Señor, que estas dos se encontraban juntas, que estas dos ciudades, aldeas, pueblos se encontraban juntas. Y vamos a ver qué relación hay con la entrada triunfal. El apóstol Juan nos dice que el Señor Jesús había llegado a Betania, donde se encontraba Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Lo que el apóstol Juan dice, o en el Evangelio del apóstol Juan, dice, hermanos, o marca que 6 días antes de la Pascua estaba ahí. Juan capítulo 12, verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Así que podemos estar seguros de que fue en el día de reposo, el sábado, donde María ungió los pies del Señor Jesucristo. Podemos darnos cuenta que ahí es el inicio, hermano, donde ya el Señor Jesús se encontraba en aquel lugar, en Betania, y la gente comenzaba a reunirse, porque también de ahí, de ese lugar, le seguían a Jesús para ser parte de esa entrada triunfal. Así que podemos estar seguros que fue el día de reposo, también el sábado, donde María ungió los pies del Señor Jesucristo. Había mucha gente, en ese tiempo había mucha gente en Jerusalén. El Señor Jesús estaba listo para entrar a aquel lugar. Había mucha gente en Jerusalén porque literalmente dicen que un cordero pascual, un cordero de Pascua, se compartía entre 10 o más personas. Entonces iban a celebrar la Pascua, y en aquel lugar había muchas personas por esta razón. Ahí en Jerusalén había mucha gente por esta razón, porque se iba a llevar a cabo esta celebración. Según el relato del Evangelio de Juan, la gente que iba siguiendo a Jesús desde Betania, pero dice que mucha gente ya venía siguiendo al Maestro. Otro evangelio dice que la gente que estaba en Jerusalén salieron a recibirle también al Señor Jesús, y salían con hojas de palma. Así que aquí tenemos dos multitudes, dos números de gentes
dos multitudes de personas que seguían al Señor Jesús desde Betania y otra multitud que lo estaba esperando o recibiendo a la entrada de Jerusalén. Tiene que haber sido un gran espectáculo porque seguramente, hermanos, la Biblia no lo describe, pero seguramente eran multitudes, había miles de personas las que lo recibieron en la entrada a Jerusalén. Así que era un evento divino, ya que el Hijo de Dios, el Mesías, el Maestro, llegaba montado en un pollino a Jerusalén como el Rey de Reyes. Él venía ya con esa posición, entraba con esa posición como el Mesías, como lo que ellos estaban esperando, mientras que la gente gritaba Hosana al Hijo de David. Planeado por el Señor Jesucristo, el entrar a Jerusalén, nos damos cuenta, hermanos, que esta entrada triunfal cumple con dos escrituras que están en la palabra del Señor y que son predichas, que son profecías que se habían hecho años antes, cientos de años antes de que el Señor Jesús naciera. Y estas son las escrituras, son las profecías que ahí se estaban cumpliendo en esta entrada triunfal. Isaías 62:11. Isaías 62:11 dice: "He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, ahí viene tu Salvador. Trae tu premio consigo, su recompensa lo acompaña". Y Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: "Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna". Los rabinos aplicaban, hermano, esta escritura al Mesías. El texto de Zacarías habla de un rey que gobernaría sobre Israel. No hay duda que ese rey es nuestro Señor Jesús. Los judíos, como ya hemos dicho, tomaban esta profecía como mesiánica, de que venía un Salvador. El testimonio de los evangelios acredita en esta profecía al Señor Jesús. Por eso no hay duda que la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Noten que el primer cumplimiento fue la entrada triunfal a Jerusalén, y su cumplimiento total será, ¿verdad?, donde dice la palabra del Señor, que el reino del Señor Jesús venía, su reinado como rey, como Señor, como Salvador. Pero ellos no lo entendieron a como la Escritura lo estaba diciendo. Era el Salvador de nuestras almas, era el Salvador de nuestras vidas, era el Salvador del pecado, y era lo que los judíos no pudieron entender, que Él no venía a salvarlos del yugo romano, que Él venía a salvarlos de su pecado. También debemos aclarar que este no fue un evento de casualidad, sino que el Señor Jesús en su soberanía ya lo tenía listo, hermano. Dios, entre toda su sabiduría, entre toda su omnisciencia, ya tenía planeado esto. Todos estos pasos que podemos encontrar en esto, hermano, ya estaban predichos, ya estaban profetizados y se estaban cumpliendo al pie de la letra. Así que tenemos al Señor Jesús entrando a Jerusalén abiertamente como el Mesías, como el Rey, el Hijo de David, dice Mateo 21:10. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Hosana quiere decir salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cita un salmo ahí, la escritura, que es el Salmo 118, 25 y 26, que es: Señor, danos salvación, Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. La Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, ahí menciona algo, hermano, tremendo, porque mientras la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, mientras los discípulos del Maestro y toda la multitud gritaba, hermano, con una voz fuerte, yo me imagino que hacía un estruendo la voz de las multitudes gritando esto. Lo curioso, hermanos, es que ahí entre la multitud iba gente que no lo gritaba, gente que iba buscando un error, que iba buscando una falla, que iba buscando que el maestro cometiera alguna falta. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 19, que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, por lo que ellos estaban gritando, por lo que ellos decían, por lo que ellos aclamaban. Maestro, reprende a tus discípulos, fue la voz de los fariseos que se encontraban ahí. Mas el Señor Jesús nombra esta frase, hermano, que debe de cautivar nuestro corazón, porque Él respondiendo les dijo: Os digo que si ellos callan, las piedras clamarán. Nosotros no tenemos que callar, tenemos que seguir hablando y proclamando el Evangelio del Señor. Tenemos que seguir proclamando su venida, tenemos que seguir nosotros esperando y anunciando la venida del Señor hasta nuestro último aliento de vida, hasta nuestras últimas fuerzas. Tenemos que seguir diciendo que el Señor viene, que el Señor es nuestro Salvador y que Él va a cumplir su palabra. Recordemos también, hermanos, que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, fue anunciado que ya había llegado el Salvador. Fue anunciado, la palabra del Señor dice que los pastores, en Lucas capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Había llegado el Salvador. Había llegado, hermano, a esta tierra el Mesías, el que traía la salvación, el que traía la paz, el que traía la tranquilidad, el que traía buenas nuevas. Había nacido el Señor Jesús, la llegada del Rey de Reyes, hermano, pero no era para reinar como los reyes mortales. La entrada triunfal no era para que lo pusieran en un lugar que Él no quería. No era para que lo pusieran como un salvador, pero de los romanos. Él no venía a reinar como los reyes mortales lo hacen, sino para dar su vida por los pecadores y así poder reconciliar al ser humano con Dios. La paz que solamente Dios puede dar puede ser adquirida cuando el ser humano encuentra la paz con Dios por medio del Señor Jesús. Es algo hermoso, es algo que llena el corazón, ¿verdad? Cuando escuchamos estas palabras, que el Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, vino a darnos una nueva oportunidad, vino a darnos vida, salvación, salud,
Por medio de su sangre vino a establecer el nuevo pacto. El antiguo pacto dejó de ser vigente. Ahora el nuevo pacto era la sangre de Cristo. Y por medio de esa sangre, la misericordia de Dios se expandió a todos nosotros para darnos salvación. Por medio de esa sangre, por medio de Jesús. Las ramas que estos hombres tiraban, hermano, las ramas de palma, cuando salieron a recibirlo, cuando iban por el camino, que las tiraban y las ponían para que él pasara. Esas ramas de palma representaban el deseo de ser liberados. Ellos tenían ese deseo de ser liberados, ya que la palma había sido el símbolo de las monedas romanas en la segunda, vamos a llamarla la segunda revolución de los macabeos. Cuando nosotros estudiamos acerca de la historia de la iglesia, hablamos acerca de los macabeos, que significa martillo, cómo ellos se rebelaban contra el gobierno romano, buscando ser libres, buscando su liberación. Por eso mucha gente esperaba a ese Salvador, que viniera a librarlos del dominio de los romanos, pero no de sus pecados. La gente quería ser libre del yugo romano, pero no libre de su maldad. El Salvador del mundo estaba ya entre ellos, hermano. El Salvador del mundo ya estaba ahí, sin embargo, lo rechazaron no por ser el libertador que ellos esperaban. Ellos confundieron a Jesús aún más, porque dice la palabra del Señor que en el momento de la entrada triunfal, cuando Él llega a Jerusalén, entra al templo. Y cuando el Señor entra al templo, ¿qué fue lo que sucedió? En este momento muchos de ustedes estarán recordando lo que pasó ahí. Cuando Él entra al templo y ve que en el templo había vendedores y cambistas, comenzó a volcar las cajas, a liberar los animales, a tirar las monedas de cambio. Entonces, aún más la gente pensó que era el tipo de libertador que ellos esperaban, por lo que el Señor Jesús estaba haciendo. No lo vieron por el lado de que era la casa de Dios y que en ese momento ya esa casa que era para adoración a Dios, para entregarle los sacrificios a Dios, se había convertido en cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesús. Por eso aún más lo veían como ese libertador que los liberaría de ese dominio. Pero no era así. Él venía a librarlos de su pecado, venía a librarlos de su maldad. El clamor mesiánico, Hosana al Hijo de David. Ellos sabían que de David era el Mesías, que de David venía el Cristo, a quien el pueblo estaba esperando. Solamente unos días antes, hermanos, había recibido una persona la sanidad. Se llamaba Bartimeo, quien clamaba así: Jesús, Hijo de David. La gente sabía que era descendiente de David y sabían que de David venía la promesa, que de ahí venía el Salvador, que de ahí venía la profecía, hermanos. Toda la gente se confundió y querían a un líder político, a un libertador del yugo romano, pero no era así. El Señor Jesús no quería esa posición. El Señor Jesús quería librarnos de su maldad, que fuéramos limpios de pecado. Del yugo romano tendría que pasar ciertas cosas para que el pueblo de Israel fuera libre. Así que sabemos que Jesús era hijo de David,
Y esa pregunta se le hicieron los fariseos al maestro. Al tercer día de la semana de la Pasión, o 2 días después de la entrada triunfal, vemos que, si sacamos cuentas, era un día martes. Mientras estaban reunidos los fariseos con Jesús, le preguntaron: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, llama Señor y afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie pudo responder ni una sola palabra. Sabemos que Jesús era hijo de Dios, descendiente de David, pero de la sustancia, de la misma sustancia de lo que es Dios, era Jesús. En el próximo estudio estaremos explicando esto. Vamos a seguir hablando acerca de esta entrada triunfal, esta entrada gloriosa. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Un saludo y un abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios para sus vidas.